Ahora sí. Como estaba diciendo, la energía puede transferir cualquier tipo de sistema en tres formas, que son el calor, el trabajo y la masa. Son los tres factores principales para la transferencia de energía y vamos a empezar hablando del calor y me permito leer la definición. Se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior debido a una diferencia de temperatura. Es decir, para que exista transferencia de calor, tiene que haber una diferencia de temperatura, de tal forma de que el calor solo puede ir desde un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Esa es la dirección universal del calor. El calor solo puede ir desde un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Entonces, el primer requisito para que exista transferencia de calor es una diferencia de temperatura. Es decir, que un punto A tenga una temperatura menor que un punto B. Ahora vamos a hablar del trabajo. El trabajo es la transferencia de energía o la transferencia de trabajo. Es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Toda fuerza que genere un desplazamiento está generando trabajo. De tal forma de que todas las formas de energía que estén generando una especie de movimiento de algún elemento, a causa de una fuerza, está generando trabajo. Ya sea el movimiento de unas aspas, ya sea la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son manifestaciones del trabajo. Y por último, la masa. Y para eso tenemos que hablar que todo cuerpo en reposo con masa tiene un tipo de energía asociada, que lo vamos a ver más adelante. Similarmente, cualquier cosa que tenga energía exhibe una masa correspondiente m, dada por su energía dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la famosa ecuación de la relatividad de Einstein, que nos dice que la energía total de un cuerpo es igual a su masa llevada a la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir entonces que la masa también es una forma de manifestación de la energía, ¿vale? No solo el calor y el trabajo, la masa también es una forma de transmisión de energía, de tal forma de que si la masa entra o sale de un sistema, también en vez de transferencia de masa se está transfiriendo energía. ¿Vale? Hablamos de que un proceso es adiabático cuando no hay transferencia de calor. Y denominamos el trabajo realizado por unidad de tiempo, se le denomina potencia. De su física mecánica, ¿quién me puede decir cuándo podemos decir que un cuerpo o un objeto o una máquina es más potente que otra? Gente, de su física mecánica, vamos. Alguien diga lo que sea, pero alguien que hable. O es que nadie quiere hablar ahora. Desde la clase pasada lo dije, desde la primera clase lo dije, no me gustan los cursos callados. Cuando realiza un trabajo en menor tiempo, ¿no? Correcto.
un objeto se dice que es más potente que otro cuando tiene la capacidad de realizar el mismo trabajo en menor tiempo. Esa es la razón de la potencia. Muy bien. Perfecto. Eso era lo que yo quería escuchar. Vamos a hablar de la transferencia de energía por calor y trabajo, ¿cierto? Y vamos a hablar de las unidades y de cómo se representa cada uno de estos componentes. Hablamos de calor y trabajo, representado respectivamente con la letra Q y la letra W mayúscula ambas, como la cantidad de calor o trabajo transferido durante un proceso, es decir, se refiere al trabajo o el calor total, ¿vale? Al trabajo o el calor total que se transfiere durante un proceso. Hablamos de tasa o razón de transferencia de calor o potencia transferida, la tasa de transferencia de calor representada con la Q mayúscula y un punto arriba, y la potencia transferida como una W mayúscula y un punto arriba, como el calor o trabajo por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de calor o trabajo transferido por unidad de tiempo. La tasa de transferencia de calor se denomina Q punto, es decir, Q mayúscula punto, y es igual al calor total sobre el tiempo. Y la potencia transferida, representada con la W mayúscula punto, es igual al trabajo total sobre el tiempo, que puede ser representado en vatios para el sistema internacional o en BTU hora para el sistema inglés. Hablamos de calor o trabajo por unidad de masa, ¿cierto? Cuando estamos representando el calor total transferido por la masa de un cuerpo que emite ese calor o que recibe ese calor. El calor por unidad de masa se representa con la letra Q minúscula y el trabajo por unidad de masa se representa con la letra W minúscula. En ambos casos es el calor o el trabajo total sobre la masa. Dependiendo del sistema de medidas, si es para el sistema internacional, se representa en kilojoules sobre kilogramo, y si es para el sistema inglés, se representa en BTU libra. Y finalmente, flujo de calor. Nos hablan de flujo de calor o de trabajo, flujo de trabajo o de potencia, como quieran decirlo, preferiblemente de trabajo. El flujo de calor representado con la letra Q minúscula y un punto arriba, y el flujo de trabajo con la letra W minúscula y un punto arriba. A la razón de transferencia de calor o trabajo por unidad de área perpendicular a la dirección de esa transferencia. El promedio se expresa como Q minúscula punto es igual a la tasa de transferencia de calor sobre el área, y W minúscula punto es igual a la potencia transferida sobre el área. Estas son las 4 formas en las que se puede expresar la energía, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo. Esta nomenclatura es la que vamos a estar usando a lo largo del semestre. Para que tengan en cuenta que cuando se les está hablando de tasa de transferencia de calor, estamos hablando en función del tiempo, y cuando estamos hablando de flujo de calor, estamos hablando en función del área. Por unidad de masa, como su nombre lo dice, es en función de la masa, y cuando hablamos de calor o de trabajo, hablamos de calor total transferido. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta?
Vale. Veo que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio para afianzar estos conocimientos, que es muy sencillo. Alguien, por favor, que me colabore leyendo el enunciado. Alguien que lea. Okay. A través de una pared mostrada en la figura se transfieren 86.400 kilojulios en una hora. A. Calcule la tasa de transferencia de calor de la pared. B. Si la pared tiene un espesor de 30 centímetros, hecha de hormigón, por densidad igual a 2.400, calcule el calor por unidad de masa. C. Calcule el flujo del calor. Vale, perfecto. Y nos están pidiendo que expresemos la transferencia de energía de este ejercicio en las diferentes formas mostradas anteriormente. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sabemos que tenemos una pared, ¿cierto? Y esta pared transfiere 86.400 kilojoules. Eso vendría siendo el calor total transferido, representado con la letra Q mayúscula. Son 86.400 kilojoules. ¿Listo? El tiempo en el que se transfiere es de 1 hora. Punto A. Calcule la tasa de transferencia de calor de la pared en kilovatios. La tasa de transferencia de calor, como lo vimos anteriormente, representado con un punto, es igual al calor total sobre el tiempo. Para que sea representado en kilovatios, kilovatios es una unidad equivalente a kilojoule sobre segundo. Es decir, esta hora tenemos que pasarla a segundos. ¿Hola? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, vale. Entonces esta hora tenemos que pasarla a segundos. Una hora equivale a 3.600 segundos. Quiere decir entonces que la tasa de transferencia de calor es igual a 86.400 kilojoules sobre 3.600 segundos. Dígame por favor el valor de la tasa de transferencia de calor. ¿24? ¿24 qué? Unidades. En kilowatts. ¿24 qué? En kilovatios. ¿Cómo? 24 kilovatios. Correcto. Ya tenemos el primer punto, ahora vamos por el segundo. Punto B. Si la pared tiene un espesor de 30 centímetros, espesor igual a 30 centímetros, o sea, 0.3 metros, hecha de hormigón, con una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico, calcule el calor por unidad de masa. Para poder calcular el calor por unidad de masa, tenemos que calcular la masa. La masa de esta pared es igual al ancho por el alto por el espesor. La pared es de 3 metros de alto,
2 metros de largo y 30 centímetros de espesor. O sea, 3 metros por 2 metros por 0.3 metros. Ese es el volumen multiplicado por la densidad, 2400 kilogramos metro cúbico. Este metro cúbico se va con estos metros. ¿Y cuánto nos queda la masa de la pared? Por 2 por 0.3 por 2400. ¿Cuánto da? Una multiplicación sencilla. No hay nadie con una calculadora aquí, es. Vale, lo hago yo, no hay problema. Eso da 4.320 kilogramos. ¿Vale? Ya tenemos la masa. Ahora calculamos el calor por unidad de masa, representado con la letra Q minúscula. Es igual al calor total sobre la masa. Es decir, 86.400 kilojoules sobre 4.320 kilogramos. Como yo sé que aquí no hay ninguno que esté trabajando con calculadora, yo lo hago, no hay problema. Eso nos da... Profe, disculpe, señor. se me cayó la conexión. ¿Podría repetir esta parte? ¿Repetir qué parte? El inciso B, por favor. Que se me cayó la conexión y no puedo. Para el inciso B, lo primero que tenemos que hallar es la masa. La masa no es nada más que el producto del volumen por la densidad. Y el volumen de la pared es el alto por el largo por el espesor. Alto 3 metros, largo 2 metros, espesor 0.3 metros. Ese es el volumen. Multiplicado por la densidad, que son 2.400 kilogramos metro cúbico, obtenemos que la masa de la pared es de 4.320 kilogramos. Ahora, el punto B nos dice que calculemos el calor por unidad de masa, representado con la letra Q punto, Q minúscula, es igual al calor total sobre la masa. 86.400, que es el calor total, sobre 4.320. Eso nos da un total de 20 kilojoules sobre kilogramo. Y el último, el inciso C, que es calcular el flujo de calor. El flujo de calor, representado con la letra Q minúscula punto, es igual a la tasa de transferencia de calor sobre el área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor es el área superficial de la pared. Esa pared tiene un área de 6 metros cuadrados. Y la tasa de transferencia de calor es de 24 kilovatios. 24 kilovatios sobre 6 metros cuadrados. Eso es igual a 4 kilovatios sobre metro cuadrado.
Listo. Así queda ese ejercicio. Anótenlo y ya proseguimos. Vale. Para finalizar entonces esto de la transferencia de energía, necesito hablar de esto muy importante. Quiero hacerles una pregunta y esta pregunta que me la responda le doy puntos. Una papa a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados Celsius, como se ilustra en la figura. Pregunta, ¿hay alguna transferencia de calor durante este proceso? Claro. ¿Por qué? Está entrando calor a la papa. Está entrando calor a la papa, ok, vale, vale. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues sí, la temperatura de la papa aumenta, ¿no? La temperatura de la papa aumenta. Por lo tanto, le está entrando calor, como dice el compañero. Vale. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? ¿Quiere dar su opinión? No he dicho que es correcto o que es equivocado. Simplemente estoy abriendo la oportunidad para que todos opinen. Profe, si la pregunta dice, ¿hay alguna transferencia de calor durante este proceso? El horno le estaría transfiriendo calor a la papa, más la papa no transfiere calor. Ajá. Entonces, el tema es de Entonces, la pregunta, que tiene que especificarse, ¿no? ¿Cómo? El tema sería de la pregunta, que tiene que especificar cuál es el sistema. Correcto. exacto, eso era lo que... Esa es la respuesta. Te están preguntando si hay alguna transferencia de calor. El problema es que en ningún momento te especifican. Simplemente te hacen una descripción que hay una papa adentro de un horno. Pero en ningún momento te describen que la papa es lo que tú estás evaluando o el horno es lo que tú estás evaluando. Si el sistema como tal es el horno, no hay ninguna transferencia de calor, porque el horno tiene un aislamiento y el aislamiento evita la transferencia de calor. Pero si estamos hablando del sistema como la papa,
Sí hay una transferencia de calor, porque dentro del horno hay una diferencia de temperatura. Entonces, la respuesta inmediatamente no es sí hay, porque la papa y dentro del horno están a una diferencia de temperatura. La pregunta que ustedes deberían hacer de regreso es, ¿cuál es el sistema? Una vez que les definan el sistema, ahí sí ya pueden decir si hay o no hay transferencia de calor. ¿Vale? El compañero que dio la respuesta, me recuerda al final, por favor, para darle puntos. Bueno. Vale. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces hemos resuelto este aspecto de la transferencia de energía. Ahora vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué conocen o qué saben? ¿O alguien tiene alguna idea de lo que es la primera ley de la termodinámica? A ver, no importa, tienen el varillazo. Sin miedo al éxito. Lo que ustedes crean Profe, que eso no tiene que ver consideren algo con la conservación de la energía. la conservación de la energía. Correcto. Tienes toda la razón. La primera ley es el principio de conservación de la energía. Es la famosa frase, la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso. Solo puede cambiar de forma. O como se conoce coloquialmente, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es el principio de conservación de la energía. Nos dice que la energía del universo es constante y esta solo tiende a cambiar, solo tiende a transformarse, pero siempre va a existir la misma cantidad de energía. ¿Vale? Y es muy importante tener en cuenta que la primera ley de la termodinámica no se centra en la energía como tal. ¿Vale? La primera ley de la termodinámica no se centra en la energía como tal. Se centra en la transformación de la energía. ¿Vale? La energía como tal le da igual. Lo importante es la transformación de la energía, es decir, que un tipo de energía pase a otro tipo de energía. Eso es en lo que se centra la primera ley de la termodinámica. Entonces, para hablar de la primera ley de termodinámica, tenemos que hablar de lo que es la energía total. La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. ¿Vale? Es toda la energía que posee un sistema, cualquier sistema que nosotros deseemos evaluar. Recordemos que un sistema puede ser cualquier objeto o lugar en el espacio que esté presto para ser analizado, que podamos analizarlo, ¿cierto? Entonces es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado, ya sea por la masa, ya sea por calor o ya sea por trabajo, ¿cierto? Es la energía total que tiene un sistema. Toda la energía. Por eso se le denomina energía total. Una vez conociendo qué es la energía total, vamos a hablar de lo que es un balance de energía. Un balance de energía, ¿cierto? Se puede analizar de la siguiente forma. El cambio neto, ya sea el aumento o la disminución de la energía total de un sistema durante un proceso, es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante dicho proceso. Es decir,
la expresión que tenemos abajo. Energía total que entra menos energía total que sale es igual al cambio de la energía del sistema. Vamos a hacer un ejemplo con plata, que es más fácil. Y vamos a hacer el símil de la plata con la energía. Imagínense que ustedes tienen unos ahorros. Imagínense que ustedes están trabajando, ¿cierto? Y ustedes mensualmente ganan más de lo que gastan. ¿Cómo va a ser la diferencia de lo que gastas menos lo que ganas? ¿Positivo o negativo? Lo que ganas menos lo que gastas. Negativo. Si ganas más de lo que gastas, negativo. No, va a ser positivo. Positivo. Va a ser positivo. Positivo, profe. Quiere decir que el resultado neto de lo que gano, ¿cierto? Es un balance positivo. Es decir, que mis ahorros van a aumentar o van a tener un cambio positivo. ¿Por qué? Porque van a aumentar. ¿En cuánto van a aumentar? En función del cambio neto del dinero que gano mensualmente. Es decir, si yo tengo 10,000 pesos ahorrados y yo calculo que yo me gano, no sé, 100,000 y me gasto 90,000, quiere decir que el cambio, ¿cierto?, de mi dinero son 10,000 pesos. ¿En cuánto se aumenta entonces mis ahorros? Si mi cambio neto son 10,000 y tengo 10,000, ¿a cuánto se aumentan mis ahorros? Lo vuelvo a decir. Yo me gano 100,000 pesos y me gasto mensualmente 90,000 pesos. Y yo tenía ahorrado 10,000. Al final del mes, ¿en cuánto cambiaron mis ahorros? ¿En cuánto aumentaron? 10,000 más, ¿no? O sea que en total en mis ahorros, ¿cuántos hay? 20,000. Es correcto. Estamos hablando de el cambio de mis ahorros y de los ahorros totales. Esa entrada extra de dinero menos todos los gastos que tengo me dio un cambio de mi dinero en 10,000 pesos. Con respecto al dinero que ya tenía, el total que tengo son 20,000. Correcto. Eso es a lo que quería llegar. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero esta vez lo que gano es menor que lo que gasto. ¿Cómo va a ser mi cambio en mis ahorros? ¿Positivo o negativo? Negativo. Va a ser negativo. Si ponemos el mismo ejemplo, yo tengo 10,000 ahorrados, me gasto 90,000 mensual, perdón, me gano 90,000 mensual y me gasto 100,000, ¿cierto? ¿En cuánto es el cambio en mi dinero? Menos 10,000. Menos 10,000. ¿Y cuánta plata me queda en mis ahorros? 0. 0 pesos. Correcto. Esto que acabo de hacer es básicamente un balance económico. Funciona exactamente igual como un balance de energía. Si la energía total que entra al sistema es mayor que la energía total que sale del sistema, el cambio de la energía es positivo. Un cambio de la energía positivo, lo más probable es que implique un aumento en la temperatura. Por el contrario, si la energía que sale del sistema es mayor que la energía que entra del sistema, el cambio va a ser negativo, que se va a ver reflejado probablemente en una disminución de la temperatura. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo la cantidad de energía que hay en el sistema. Esto se ve representado como la energía que entra menos la energía que sale igual al cambio en la energía. ¿Vale? ¿Es claro esto? Sí, pero Perfecto. Ahora,
Muy importante. De su física mecánica, ¿quién me puede recordar qué era literalmente la energía mecánica? ¿Quién se acuerda qué era la energía mecánica? Física 1. Pues no es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Bueno, pero, bueno, sí, perfecto. ¿Y en qué se divide la energía mecánica? En la suma de la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Correcto, en la suma de la energía cinética y la energía potencial. Resulta, gente, y no sé si se recuerdan, la física 1 es una física de partículas. Es una física de elementos que tienen una masa muy pequeña, ¿cierto? A tal punto que podríamos decir que la masa es irrelevante. Desde el punto de vista de la termodinámica, ¿cierto? La energía mecánica toma otra definición. Para poder conocer esa definición, tenemos que conocer una nueva forma de energía, que es la energía interna. Por cierto, esto porque nos estamos ahora sí. ¿Qué es la energía interna? La energía interna, recordemos que todos los cuerpos están hechos de partículas. Y las partículas se encuentran, dependiendo del estado, se encuentran vibrando o se encuentran en libertad de movimiento, pero siempre se van a estar moviendo, ¿cierto? La energía interna, entonces, es la suma de la energía cinética de las moléculas, latente, química y nuclear. Es decir, es la suma de todas las formas de energías moleculares que hay en una cantidad de masa. ¿Vale? A eso se le denomina la energía interna. ¿Por qué menciono esto? Porque desde la termodinámica, un cuerpo con masa y volumen, ¿cierto? La energía mecánica ya no es solamente la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía mecánica pasa a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial más la energía interna de un cuerpo. Es decir, la energía por el simple hecho de existir de un cuerpo. Y en función de las propiedades o del estado del cuerpo, esta energía interna puede aumentar o disminuir. ¿Vale? Si este cuerpo se calienta, la energía tiende a aumentar, la energía interna tiende a aumentar, y si este cuerpo se enfría, la energía interna tiende a disminuir. ¿Vale? De esta forma, podemos decir que la energía mecánica de un cuerpo es la suma de la energía interna más la energía cinética y la energía potencial. Ahora bien, la energía interna se representa con la letra U mayúscula y es energía total, representada en joules o kilojoules. Ahora, en ausencia de efectos eléctricos, magnéticos y de tensión superficial, el cambio de la energía también puede ser representado en función de estas tres formas de energía. Es decir, si existe un cambio de la energía en un cuerpo, puede ocurrir que haya sido por efecto de un cambio en la energía interna, o un cambio en la energía cinética, o un cambio en la energía potencial, o un cambio en los tres componentes. El cambio en la energía puede ser igual a un cambio en la energía interna, más un cambio en la energía cinética, más un cambio en la energía potencial. Donde el cambio en la energía interna es igual a la masa por U minúscula, donde U minúscula representa la energía interna por unidad de masa. Ojo, U mayúscula, energía interna total. U minúscula,
energía interna por unidad de masa. Esta, por unidad de masa, está representada en joules o kilojoules sobre kilogramo, y la energía interna total está representada en función de los kilojoules. ¿Vale? El cambio en la energía cinética no es más que un medio de la masa por la diferencia de las velocidades al cuadrado, y el cambio en la energía potencial no es más que la masa por la gravedad por el cambio en las alturas al cuadrado. ¿Vale? ¿Estamos bien aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Vale. Entonces vamos a continuar. Ahora, recordemos lo que dije de lo que estábamos hablando al comienzo de la clase. La energía solo se puede transferir de tres formas diferentes: el calor, el trabajo y la masa. Y sabemos que el cambio de la energía depende en una de sus formas como la energía que entra menos la energía que sale. De esta forma, el balance de energía para cualquier sistema existente en la Tierra se puede representar de la siguiente forma, en función de estas tres formas de energía: calor, trabajo o masa. El cambio de la energía puede ser igual, recordemos, energía que entra menos energía que sale. Aquí están segregadas por la forma de energía: el calor que entra menos el calor que sale, el trabajo que entra menos el trabajo que sale, y la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Ese es el cambio de la energía en función de los tres mecanismos de transferencia de energía: calor, trabajo y masa. Anoten esa ecuación para que podamos continuar. Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio. Alguien, por favor, que me colabore leyendo el ejercicio. Alguien que me colabore leyendo. Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Perfecto. Vamos a hacer entonces este ejercicio. Tenemos un sistema
el cual es un fluido caliente que está contenido en un recipiente. Vamos a plantear las ecuaciones de energía. Sabemos que inicialmente el cambio de la energía es igual al calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. De esta ecuación empecemos a descartar ítems. Hay, según lo que nos menciona el ejercicio, hay calor que entra al sistema. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay calor que entra o no? Vale, ya que ninguno quiere participar. El enunciado nos dice que la energía interna del fluido es de 800 kJ y que durante un proceso de enfriamiento pierde 500 kJ de calor, pero no nos habla en ningún momento de que hay una entrada de calor. Quiere decir que el calor que entra, para este caso se hace cero, pero sí hay calor de salida, porque nos está diciendo que pierde calor. Pasemos al trabajo. ¿Hay trabajo que entra al sistema? Sí hay trabajo que entra al sistema. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo. Quiere decir que ese trabajo está entrando a mi sistema. Pero no hay trabajo de salida, porque en ningún momento se nos dice eso. Y ahora, en ninguna parte nos dicen que está entrando o saliendo masa de dicho sistema. Quiere decir que el aspecto de la masa desaparece. Quiere decir que el cambio de la energía es representado por menos el calor de salida más el trabajo de entrada para este ejercicio. Por otra parte, vamos a denominar esta la ecuación número 1. Por otra parte, también sabemos que el cambio de la energía para todo cuerpo con masa es igual al cambio en la energía interna más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Ahora, este cuerpo o este sistema no se está desplazando hacia ninguna parte. Como no se está desplazando, no tiene velocidad. Por lo tanto, no hay energía cinética. No tenemos ninguna altura de referencia, ¿cierto? No se nos dice que el sistema está elevado en alguna parte, por lo tanto, no hay energía potencial. Quiere decir que el cambio de la energía es netamente un cambio de la energía interna. Y vamos a denominar esta ecuación la ecuación número 2. Si igualamos la ecuación 2 con la ecuación 1, se tiene en cuenta que en ambos casos se depende del cambio de la energía. Podemos decir entonces que el cambio de la energía interna es igual a menos el calor de salida más el trabajo de entrada. Cada vez que hay un cambio, cuando estamos hablando de un cambio, por ejemplo, el cambio de la energía interna, tenemos que hablar de que siempre es la diferencia entre un estado final menos un estado inicial.
Que si hay un cambio es porque hubo un estado inicial y un estado final. Es porque hubo un proceso que modificó mi estado inicial hacia un estado final. Siempre que se denote la letra delta, ya sea delta de t, delta de u, delta de h, siempre va a ser la diferencia de un estado final menos un estado inicial. De esta forma, el cambio de la energía interna entonces es U2 menos U1 igual a menos el calor de salida más el trabajo que entra. Si tenemos la energía interna inicial, que nos las provee el ejercicio, que son 800 kilojoules, y nos están pidiendo la energía interna final, simplemente despejamos. La energía interna final es igual a menos QS más el trabajo de entrada más U. Todo esto es igual. El calor de salida, según el ejercicio, son 500 kilojoules. Menos, porque hay un menos en la fórmula. Más el trabajo de entrada. ¿Cuánto es el trabajo de entrada? Es el trabajo realizado por las paletas, que son 100 kilojoules. Más la energía interna inicial, que son 800 kilojoules. 800 y 100, 900. 900 menos 500 son 400. Quiere decir que la energía interna final es igual a 400 kilojoules. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Perfecto. Para la próxima clase, quiero que me hagan este ejercicio, a ver si este sí lo hacen, o por lo menos intentan hacerlo. Con que lo intenten hacer para mí es suficiente. Que alguien salga, con que lo intente hacer y yo lo ayudo aquí. Para mí es suficiente que lo intenten hacer. Normalmente esta clase está diseñada para alrededor de 2 horas, pero no sé por qué con ustedes. 1 hora y 10 minutos. Muy poca participación en este grupo. Y por último, para finalizar, vamos a hablar de lo que es la eficiencia en la conversión de la energía. Cuando hablamos de eficiencia, ¿cierto? Esto es una forma de verificar si un proceso está realizando bien o mal. Es un proceso comparativo. La eficiencia indica que también se realiza un proceso de conversión o de transferencia de energía. Para todo elemento térmico, la eficiencia se representa como la energía útil en función de la energía de entrada. Es decir, la energía realmente utilizada en el proceso con respecto a la energía total que le llega al proceso. Esta eficiencia va desde 0 hasta 1. Si la queremos expresar en forma porcentual, esta expresión hay que multiplicarla por 100. De tal forma de que nos queda una eficiencia de manera porcentual evaluada desde 0 hasta 100. Para poder entender esto más de la eficiencia, vamos a hacer
hablar de una experiencia, un mini ejercicio, ¿cierto? Que es mejor para ejemplificar. Alguien, por favor, que lea el enunciado que está abajo. Una persona ingresa a Home Center para comprar una unidad de calentamiento de agua eléctrica. La persona que lo atiende le muestra dos dispositivos que tienen un consumo eléctrico de 100 kilovatios. Como un vendedor experto en termodinámica, este le indica al comprador que el más costoso tiene unas pérdidas por transferencia de calor al ambiente de 20 kilovatios, mientras que el menos costoso en estado de operación tiene unas pérdidas por transferencia de calor de 57 kilovatios. ¿Cuál equipo debería comprar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál equipo debería comprar? La que acabo de leer, ¿qué crees tú? La chica que acabo de leer, ¿qué crees tú que debería comprar? Yo digo que el más costoso, ¿no? Porque tiene menos pérdida. Porque tiene menos pérdidas, correcto. A simple vista se podría llegar a esa conclusión, pero vamos a echarle un número a la situación. ¿Vale? Tenemos dos calentadores. Vamos a hablar del calentador número 1 y el calentador número 2. El calentador número 1 tiene unas pérdidas por transferencia de calor de 20 kilovatios y consume una potencia de 100 kilovatios. Mientras que el número 2 tiene unas pérdidas por transferencia de calor de 57 kilovatios y consume también 100 kilovatios. Pregunta del millón. Si el calentador número 1 tiene unas pérdidas de 20 kilovatios y consume 100 kilovatios, ¿cuánto es la energía útil en el proceso? ¿80 kilovatios? 80 kilovatios, es correcto. Entonces vamos a calcular la eficiencia del calentador número 1. La eficiencia se representa con esta letra, que es una letra griega, que es como una H con una colita, que se lee en griego como la letra eta. ¿Vale? Es igual a la energía útil. Habíamos definido que la energía útil son 80 kilovatios. Y que lo que le entra son 100 kilovatios. Quiere decir que la eficiencia de este calentador es de 0.8 o 80%. Por otro lado, vamos a calcular la eficiencia del calentador número 2. ¿Cuánto es la energía útil del calentador número 2? 43. 43 kilovatios. Y le llegan o consume en realidad 100 kilovatios. Quiere decir que este dispositivo tiene una eficiencia de 0.43 o 43%. ¿Cuál es más eficiente? El calentador número 1. Por eso es más costoso. De ahí el motivo. ¿Por qué habría, y quiero que me sigan en este razonamiento, por qué habría que comprar entonces si es más costoso y es más eficiente? ¿Por qué habría que comprarlo? Como es más costoso, tiene la capacidad de una energía útil mayor que el calentador número 2.
¿Vale? Como tiene mayor energía útil, en este caso potencia útil, se podría decir que este equipo es más potente que el otro. Y ahorita hablamos de cuándo se dice que un equipo es más potente que otro, cuando tiene la capacidad de hacer el mismo trabajo en menor cantidad de tiempo. Como tiene la capacidad de hacer el mismo trabajo en menor cantidad de tiempo y ambos físicamente consumen 100 kilovatios, para yo calentar la misma cantidad de agua, el primer equipo va a tener que estar encendido menos tiempo que el primero. Tiempo menor, tiempo mayor. Si está encendido menos tiempo, ¿qué pasa con la factura de la luz? Más económica. Es más económico. Es correcto. Por eso, tenemos que hablar más que todo de un factor de eficiencia. No siempre lo barato es lo mejor. ¿Quedó claro esto? Todo lo que es con respecto a la eficiencia. Sí, profe. Perfecto. Con esto deberíamos haber terminado por ahí tipo 11, pero bueno. No está muy participativo, así que terminamos mucho más temprano. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Próxima clase, recuerden que tienen quiz. En el quiz entra, de teoría, entra todo lo que hemos visto hasta hoy. Y de ejercicios hasta presiones. O sea, el día de hoy no. ¿Vale? Ok, profe. Ok, pues entendí. Bueno, perfecto, muchachos. Voy a dejar de grabar y voy a pasar lista.